Es una alegría recibir en Radio Sefarat a León Benelvas. Bienvenido, León. ¿Qué hay? Muy buenas tardes. León, como muchos de ustedes saben, es el presidente de la Comunidad Judía de Madrid, pero hoy no le vamos a entrevistar por su labor al frente de la comunidad, sino por su faceta de conferenciante, puesto que va a ofrecer la conferencia Los judíos hispano-portugueses y la creación de las comunidades de Ámsterdam, Londres y Nueva York. Un tema apasionante, León. Bueno, sí, quizá se ha insistido mucho en el desarrollo dentro del Imperio Otomano, de Estambul, de todas las comunidades judías en el Imperio Otomano, pero sin embargo una buena parte fue a través de Portugal y a través del comercio del Atlántico. Acabó en 1600 desarrollando la comunidad de Ámsterdam. Uh-huh. Y eran dos componentes. Por un lado, judíos originarios de España y de Portugal, que a través salieron de aquí en 1492, y a partir de 1580 la vida para los judíos en Portugal, incluso para los que se habían convertido, porque todos los que se quedaron en Portugal tuvieron que convertirse, pero sin embargo al no haber Inquisición que actuase de una forma muy contundente prácticamente hasta 1580, esto hace que pudiesen mantener una dualidad entre una vida interior y familiar judía y exterior católica. Entonces, por otro lado, vienen también judíos hispano-portugueses a través de Venecia, del antiguo Imperio Otomano, y todo esto colapsa en 1600 en Ámsterdam, donde se desarrolla, donde hay muchos judíos que vuelven al judaísmo, muchos criptojudíos que vuelven al judaísmo normativo, al judaísmo nuestro, vamos, al que hoy conocemos, de tradición española, y se funda la comunidad de Ámsterdam a partir de 1600 prácticamente. Y bueno, es una comunidad que desarrolla su Torá, su Talmud Torá, sus sinagogas, su práctica ortodoxa. Vienen rabinos tanto de Hamburgo como de Marruecos, a Ámsterdam, y allí se constituye lo que es la primera comunidad judía de Europa Occidental, con mucha diferencia. Uh-huh. Y bueno, esto, a partir de este germen, pues ya van creándose en el mundo, ya a partir del siglo XVII y a partir del siglo XVIII, pues ya tanto en Londres como en Nueva York se van desarrollando las primeras comunidades judías. La primera fue la de Londres en 1654, como consecuencia de los acuerdos entre Cromwell y después de la gloriosa revolución del Reino Unido, y con el acuerdo con el rabino de Ámsterdam, Menasseh Israel, ya se admite a los judíos nuevamente en el Reino Unido, y bueno, son judíos hispano-portugueses todos, y crean la comunidad judía de Londres, que hasta hoy en día existe y que ha sido de hecho la pionera del judaísmo en Londres. Y también un grupo de Ámsterdam crea la primera comunidad judía Shearit Israel en Nueva York. Bueno, entonces era Nueva Ámsterdam. Sí, que eso es algo que no mucha gente conoce, ¿no? Que el nombre primero de Nueva York era Nueva Ámsterdam. Sí, sí, y entonces allí, con el gobernador
después de una serie de presiones que explico en el libro, al final se acepta también la existencia de una comunidad judía, y en 1654 también, prácticamente en la misma época que en Londres, y bueno, después a los 10 años, como consecuencia de unos acuerdos entre las Provincias Unidas de Holanda y el Reino Unido, bueno, todavía no era el Reino Unido, era Inglaterra. Entonces, a raíz de esos acuerdos, pasa a ser Nueva York. Uh-huh. Y entonces sigue el mismo régimen, pero el origen de la comunidad, de la primera comunidad en Estados Unidos, que es la de Nueva York, pues es también de judíos hispano-portugueses, y todas las que se fueron desarrollando en el oriente, de los Estados Unidos, ¿no? En la costa este. Sí. El libro, perdona, Raquel. No, perdón por interrumpir, pero quería aclarar a nuestros oyentes, antes de continuar, que el libro al que se refería es La influencia sefardí en los Estados Unidos, del que es coautor. Ahora hablaremos de este libro, pero casi se impone una pregunta, León: ¿por qué cuando se piensa en estas ciudades, en Ámsterdam, en Londres, en Nueva York, se piensa en lo askenazim y no en lo sefardí? ¿Por qué crees que ha sucedido esto? Hombre, porque hoy en día es evidente que la gran mayoría de la comunidad judía de Ámsterdam, de Londres y de Nueva York es askenaz, y entonces yo creo que en ese sentido, pues la realidad ya en 1800 ya la mayoría son askenaz, ¿no? Que es donde está la gran fuerza demográfica del judaísmo. Y por tanto, claro, estos son los orígenes de esas comunidades, pero el desarrollo posterior no ha sido así. Sin embargo, lo que es importante es que se han conservado en los 3 capitales, se ha conservado las sinagogas hispanos portuguesas, y la de Ámsterdam es un edificio que es monumento nacional, se inauguró en 1675. La de Londres, Bevismark, la City de Londres, sigue existiendo, y que sigue existiendo, aunque se ha trasladado al norte de la ciudad, a Maida Vale. Y la de Nueva York ya no está en el centro, está en West Central Park, con la calle 70, y allí es un edificio esplendoroso, y la comunidad todavía sigue con el ritual y la liturgia de nuestras comunidades sefardíes. Uh-huh. No, tampoco les hemos comentado a nuestros oyentes que eres doctor en economía, y esto, bueno, está absolutamente plasmado en esa parte del libro que va a centrar también la conferencia, y que nos habla de cómo era ese comercio en el mundo sefardí, y qué lo caracterizaba y qué lo hacía fundamental para el desarrollo, qué lo hizo fundamental para el desarrollo de estas 3 potentes ciudades en lo económico. Sí, bueno, fue fundamental. De hecho, la aceptación de los judíos fue tan clara porque ya en la época del mercantilismo, cuando los distintos ciudades-estados o los distintos países querían competir unos con otros, pues veían y estaban interesados en el desarrollo del comercio, veían que una comunidad como la hispano-portuguesa, que tenía contactos y conexiones prácticamente en todos los puertos del Atlántico, con el Imperio Otomano en el Mediterráneo, y hasta a través de las extensiones portuguesas y holandesas en Indonesia y en India, pues era una red de contactos comerciales muy potentes que favorecía el comercio entre
entre estas capitales y sus respectivos centros con todo el mundo. Entonces, eso implicaba una mayor recaudación de impuestos por parte de los tesoros reales, de las distintas zonas, y entonces todo eso era una potencia de desarrollo. Y bueno, aunque muchos de ellos tenían un componente antisemita muy importante, sin embargo la realidad de la razón de Estado se imponía y aceptaban a comunidades judías. Eso sí, pues aceptaban un poco a la élite comercial y financiera de las comunidades hispano-portuguesas. No había una aceptación masiva de judíos y libre como podemos conocer hoy en día, sino que estaba limitado a unas determinadas familias que aportaban al comercio y a la actividad económica de las distintas zonas. Además, estos judíos de origen español, estos hispano-judíos sefardíes, propiciaban relaciones que entre culturas y religiones no todos se podían llegar a realizar. Eran un puente, claro, ¿no? También. Claro, era un puente, claro, precisamente por eso se valoraba, porque era un puente, por ejemplo, con el Imperio Otomano, que era musulmán, y entonces con todo el Imperio Otomano pues podían comerciar. Después también podían comerciar. Tengamos en cuenta que en 1600 prácticamente las guerras de religión en Europa entre los protestantes y los católicos pues están destrozando Europa, y bueno, pues el componente judío hispano-sefardí pues están entre los dos campos, ¿no? Por otro lado, bueno, pues todo esto en distintos mares, distintas culturas, etcétera, eran un puente importante que permitía un comercio de estas características, ¿no? Había mucho boicot a un país, de un país contra otro, las guerras eran continuadas, y entonces agentes comerciales que pudiesen moverse a través de distintos campos, pues siempre era una conveniencia y una necesidad. O sea que, León, nos podríamos atrever a decir que sin la aportación sefardí, sin los hispano-portugueses, estas ciudades no serían ahora lo que son. Bueno, en su momento yo creo que es, bueno, yo no me atrevo a decir tanto, pero qué duda cabe que se les aceptó como consecuencia de su aportación económica. Bueno, hay componentes también religiosos, también había un cierto... se empieza a estudiar también el hebraísmo, se empieza a conocer hebreo, las fuentes judías, empiezan a haber estudiosos del Talmud por parte del mundo cristiano, de interpretaciones judías que se han ido desarrollando doctrinalmente a lo largo de los siglos. Bueno, también el calvinismo ayuda, el presbiterianismo en el Reino Unido, que es prácticamente, digamos, muy similar al calvinismo, pues también tiene una actitud menos de rechazo, no tan frontal del judaísmo, y bueno, eso también favorece que los puritanos ingleses favoreciesen la incorporación de judíos a Londres, y bueno, yo creo que todo esto pues fueron factores que se explican, y desde luego ayudó en el caso de Estados Unidos, pues incluso ayudaron en la independencia de los Estados Unidos. Solo hubo la comunidad de Providence, de Rhode Island, que es así que fue pro-inglesa, pero las comunidades de Nueva York y el resto pues se aliaron con el Congreso Continental a favor de la independencia de los Estados Unidos y en contra del Reino Unido. Entonces
en ese sentido, pues hay que resaltar que se jugó un papel determinante en los desarrollos, ¿no? En la Amsterdam Stock Exchange, la primera bolsa de valores, pues el componente de judíos hispano-portugueses era considerable, en torno al 25% de los corredores tenían apellidos de judíos hispano-portugueses. Y bueno, esto es así, ¿no? También el primer libro que detalla el juego de la bolsa es de José de la Vega, que es un judío español en Ámsterdam, que redacta y publica en castellano Confusión de Confusiones, que es un tratado sobre los distintos agentes e intereses y formación de precios en una bolsa de valores, ¿no? Entonces, bueno, todo esto son contribuciones significativas. Y también las hay anecdóticas o románticas, como la aportación sefardí al gran símbolo de los Estados Unidos, que es la Estatua de la Libertad, ¿no? De la que también hablas. Ahí es la poetisa Lazarus, tiene un poema que es el que figura al pie de la Estatua de la Libertad, y era una poetisa que pertenecía a la comunidad hispano-portuguesa de Nueva York, sí, así es. Y bueno, anécdotas hay muchas, ¿no? En ese sentido, pues también el primer miembro judío del Tribunal Supremo de los Estados Unidos es Benjamín Cardoso, que es de una familia también hispano-portuguesa judía. Pues curiosidades y anécdotas como estas y el rigor en la historia de la aportación de los hispano-portugueses a la creación de las comunidades de Ámsterdam, Londres y Nueva York es lo que encontraremos en esta conferencia. León, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Sí. Y no, yo quisiera resaltar que este libro lo ha publicado el Ministerio de Economía de España, y que bueno, que yo como antiguo funcionario de ese ministerio y judío, pues me pidieron la colaboración en este libro que está a disposición en el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Economía. Sí, y del que hablamos también aquí en Radio Sefarad, con otros de sus autores, con Paloma Díaz Mas, con Miguel de Lucas, que también Centro Sefarad colaboró en la edición. Pero nosotros queríamos animar a nuestros oyentes a acudir a esta conferencia. Te agradecemos el esfuerzo de síntesis que has realizado para presentarnos esta ponencia, y hasta muy pronto, León. Muchísimas gracias. Muchas gracias.